Devocional Nueva Vida en Cristo. Día 33. Midiendo el poder de Dios. Lectura del día, Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Ayer Pablo pedía que los ojos de nuestro corazón fueran iluminados para conocer la extraordinaria grandeza de su poder. Sin embargo, Pablo sabe que el ser humano necesita evidencias para poder confiar. Por eso, hoy nos presenta el hecho histórico que sirve como unidad de medida de la fuerza de Dios, la resurrección de Jesucristo. Pablo no nos habla de una teoría, sino de una intervención directa de Dios para revertir la consecuencia más trágica del pecado, la muerte. Pablo utiliza una acumulación de palabras para describir el poder de Dios: eficacia, fuerza, poder. La palabra clave aquí es obró, que describe un poder en plena actividad. Pablo les escribe esto a los efesios para que entiendan que el poder de Dios no es una reserva estática en el cielo, sino una fuerza que trabaja. En el caso de Cristo, Dios puso a trabajar toda su omnipotencia para hacer lo que nadie más podía hacer: romper el sello de la muerte. Para entender por qué Pablo escribe esto, debemos mirar el trasfondo de sus lectores. En Éfeso, como en todo el mundo antiguo, la muerte era vista como el fin absoluto. Un muro que separaba a los vivos de los muertos sin esperanza de retorno. Al decir que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, Pablo usa una expresión que significa literalmente que Dios lo extrajo de ese lugar. Mientras todos los demás permanecían en el sepulcro, Dios intervino para sacar a Jesús de la condición de muerto y devolverlo a la vida. A diferencia de Lázaro, que fue resucitado pero años después volvió a morir y regresó a la tumba, Jesús fue resucitado para no morir jamás. Pablo quiere que los creyentes vean que el poder de Dios no es un simple consuelo, sino una fuerza que venció la finalidad del sepulcro. Dios demostró que puede rescatar a alguien del lugar donde el ser humano no tiene ningún control: el estado de muerte. Los efesios vivían en una cultura donde se buscaba el favor de dioses y fuerzas místicas para intentar prolongar la vida o protegerse del más allá. Pablo les aclara que no necesitan buscar más. El Dios verdadero ya ha demostrado su supremacía. Al resucitar a Cristo, Dios validó todo lo que Jesús dijo y demostró que su poder es eficaz para rescatarnos de nuestra propia muerte espiritual. Pablo escribe esto para que dejemos de medir nuestras posibilidades según nuestra debilidad y empecemos a medirlas según la victoria de Cristo. Reflexión del día. El propósito de Pablo al mencionar la resurrección no es darnos un dato histórico, sino un ancla de confianza. A menudo nos sentimos paralizados por nuestra propia debilidad, pensando que nuestro pecado es demasiado fuerte o que nuestra crisis no tiene salida. Sin embargo, Pablo nos invita a mirar la tumba vacía como el estándar de lo que Dios puede hacer. Si el poder del Padre fue capaz de irrumpir en la oscuridad de la muerte, donde el ser humano es totalmente impotente, y rescatar a su Hijo con una vida que nunca más se marchitará, entonces su poder es más que suficiente para rescatarte a ti. La resurrección
Es la garantía de que para Dios no existen causas perdidas ni muros infranqueables. Pregúntate, ¿cómo cambiaría mi confianza hoy si recordara que la misma fuerza que levantó a Jesús de entre los muertos es la que habita en mí por su Espíritu? Recuerda, si Dios pudo vencer el silencio del sepulcro, no hay situación en tu vida que su poder no pueda alcanzar. En Cristo, su victoria sobre la muerte es la evidencia del poder que nos sostiene. Desde el ministerio Viviendo la Biblia, sabemos que ciertas doctrinas de la palabra de Dios son profundas y pueden resultar complejas de entender. Por eso, queremos recordaros que estamos a vuestra entera disposición. Si tenéis alguna duda o inquietud, no dudéis en dejarnos vuestro comentario en el vídeo. Será un privilegio intentar aportar claridad juntos a la luz de las Escrituras. Os deseamos gracia y paz en Cristo.